¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hoy nos visita Luis Verde Soto. Él es consejero del Consejo Nacional Electoral y vamos a hablar de las reformas al Código de la Democracia y otros temas que tienen que ver con respecto al CNE. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gratísimo, como siempre, estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos por partes. El día viernes, en la noche, se hizo una sesión del Consejo Nacional Electoral y ahí dieron a entender que hay alguna cuestión para, no sé, monitorear la cuestión preelectoral. ¿Qué pasó en esa sesión y por qué se hizo el viernes en la noche? Comencemos por lo segundo. Me pregunto yo también por qué se hizo el viernes de la noche y por qué las últimas sesiones se realizan el viernes de la noche. Cuando hemos preguntado y hemos inquirido fuertemente a la presidenta, se nos ha dicho que se lo hace a la noche, pero fundamentalmente a la noche el tema central es que lo hace sin transmisión directa, que es lo que se suele hacer y es de lo que está acostumbrada la ciudadanía y es lo que corresponde frente a la vigencia del derecho a la información. Se nos ha dicho, a veces se nos dijo que era un tema de pago de salarios de los dos camarógrafos que hacen en la noche. Luego la última vez se nos dijo que el tema era que habían prestado las cámaras para realizar algún otro evento y luego se nos dijo que las cámaras eran muy viejas y que necesitaban comprar nuevas cámaras. Entonces, todo eso lo que simplemente oculta es evidentemente el deseo de que no sean transmitidos a la ciudadanía y de que se tomen decisiones que no puedan ser inmediatamente conocidas por la ciudadanía. Esto ocurrió respecto a los temas de los fue la eliminación de los partidos, también recuerdo. De los ingresos y eliminación de partidos, y ahora ha sido respecto al tema de la pre-campaña electoral. ¿Y esto va a ser una tónica que va a seguir en el CNE? Yo espero que no, y en todo caso contarán con nuestra más fervorosa oposición, y en todo caso lo que suelen hacer los equipos de nuestras consejerías es transmitir de modo directo. La ventaja que tenemos ahora es de que la transmisión vía streaming es una transmisión fácil y lo que he visto es de que pese a que a estas obstrucciones siempre las transmisiones que hacen nuestras consejerías tienen más personas oyéndolas, escuchándolas, que lo que ocurre normalmente en las transmisiones oficiales. Esto es simplemente un hecho así. Ahora vamos al tema de fondo, el tema de la pre-campaña. Sí. A mí me sorprendió muchísimo que, como siempre, también es otra cosa que me incomoda notablemente, es que los documentos nos llegan apenas minutos, horas antes para leerlos, trabajarlos a la carrera con nuestros equipos y poder llegar con algún criterio, porque además, como usted sabe, los temas en el Consejo Electoral no se debaten, se votan. Normalmente en todo cuerpo colegiado, y esta es una observación del Tribunal Contencioso, debe debatirse en los temas porque son decisiones y resoluciones del Consejo Nacional Electoral las que salen y no aprobaciones de informes de la asesoría jurídica. Pero en este periodo, en este año, se ha acostumbrado a que no se debata, sino solamente se aprueba bajo el poder de la aplanadora de la mayoría, simplemente se aprueben los informes de la dirección jurídica. En este caso, perdón que le corte, ¿y eso no podría tener algún viso de ilegalidad posteriormente, incluso desde el punto de vista constitucional? Y hay opiniones al respecto de que podría ser de que todas o la mayor parte de nuestras decisiones estén viciadas de nulidad por este hecho de no debatir, no cumplir la función que tiene el Pleno, sino simplemente aprobar sin debate los informes hechos por un funcionario inferior. Pero ahora sí vamos al tema preelectoral, de lo que estábamos hablando al inicio. El tema preelectoral es un tema especialmente urticante para la opinión pública, ¿no es cierto? Y generalmente lo que más nos molesta en la opinión pública es cuando vemos un taxi con la fotografía de una persona que podría o no ser candidato, pero está allí. O cuando vemos un bus o una valla publicitaria, ¿no es cierto? Y claro, nos molestamos porque efectivamente hay una abierta transgresión a la ley que obliga a que la autoridad tenga que intervenir, ¿no es cierto? Pero claro, yo considero que eso es efectivamente, en el sentido estricto, nuestra ley no termina calificando esas infracciones con rudeza, sino virtualmente las incentiva. ¿Por qué? Porque lo único que ocurre es de que cuando tú encuentras una valla o encuentras una fotografía o etcétera, lo que haces es valorarla e imputarle a la subvención de campaña. Entonces, con $2 que costará una valla en un poste, le quitas $2 al candidato y eso es todo. Pero es especialmente susceptible para la opinión pública.
Lo importante es de que, y para eso es el debate, es que establezcamos qué sentido tiene exactamente las restricciones o las normas sobre la campaña o el periodo de pre-campaña. La primera es la fijación de un periodo de pre-campaña, realmente cuánto tiempo debe tener un periodo de pre-campaña. La segunda, y creo que la más importante, es que en la estructura que tenemos nosotros, que es una estructura con franjas publicitarias rígidas e igualitarias, que son buenas, son muy buenas, genera un efecto perverso. El efecto perverso es de que no permiten un grado de conocimiento similar o de identificación similar por los diversos candidatos y consiguientemente el efecto igualitario que se persigue se desfigura porque unos candidatos han logrado mayor identificación que otros. Y fundamentalmente los más perjudicados suelen ser los jóvenes, los más perjudicados suelen ser la gente que no ha tenido un periodo previo de conocimiento por parte de él. Pero claro, también había el problema de que antes quien tenía más dinero era el que podía acceder a que se lo conozca de mejor forma. Así es. Por eso es importantísimo tener adecuadas regulaciones sobre el periodo de pre-campaña. Y la regulación más importante que debe haber es la de que la personalización, es decir, la fotografía, el nombre exclusivamente, tanto como el nombre personalizado y exclusivo y singular de un partido, deben ser prohibidos. Eso es correcto porque eso es mera propaganda. Pero lo que es debate electoral, lo que es debate programático, al contrario, tiene que ser fomentado, porque es la política, es la buena política, el intercambiar criterios, de lograr posiciones. Si se está debatiendo, por decir algo, cuál es la posición que los partidos políticos tienen sobre el decreto que está actualmente en curso, enviado por el gobierno a la Asamblea Nacional, eso no puede ser considerado pre-campaña, eso tiene que ser considerado parte de la vigencia política de la comunidad. Tiene que estar debatido eso, y si debatimos después temas más globales sobre la relación, por decir, Estado y economía, esto es parte de la relación que tienen que tener los diversos actores para poder ubicarse políticamente quiénes son los actores. Y esa parte de la pre-campaña, al contrario, debe ser incentivada. Yo creo que debe ser incentivada el conocimiento sobre posiciones ideológicas de los nuevos líderes. Un nuevo líder sobre quien no se conozca una posición ideológica es un líder que va al fracaso. Entonces se necesita que se los conozca, se necesita que la gente los identifique, se necesita que la gente sepa quiénes son, pasar de la personalización al acto de asociarlos con una idea, con una propuesta, con un programa, y esto debe estar allí. Pero lo fundamental y básico es de que el control de pre-campaña por medios tecnológicos de monitoreo es virtualmente imposible. ¿Por qué? Porque eso es lo que se está proponiendo, ¿verdad? Este rato se está proponiendo, cosa innovadora, no sé por qué se les ocurrió a la gente, la mayoría, que quieren contratar una empresa para que monitoree la pre-campaña. Si quieren, esto es virtualmente imposible en términos técnicos. Habemos 10 millones de ecuatorianos. Explíquenos mejor eso. Que somos electores, ¿no es cierto? Que podemos ser candidatos, yo no, pero ustedes... Electores y candidatos posibles. Claro, todo elector es potencial candidato, que hacen muchas cosas en su vida. Tal vez hablan en la calle, tal vez forman parte de esta entrevista y de otras, tal vez forman parte de muchos actos que podrían ser considerados de pre-campaña, pero para poder juzgarlos tenemos que saber si van a ser candidatos. ¿No es cierto? Una vez que sean candidatos, usted dirá, este señor hizo pre-campaña, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a ir a registrar qué pasó con los 10 millones de monitoreados que hay desde este momento? Eso es un absurdo tamaño. Es decir, el monitoreo no puede hacerse sobre todos los potenciales candidatos. Peor se puede decir con ingenuidad que raya con una tontera, decir es que yo ya he identificado quiénes son los candidatos, entonces voy a hacer monitoreo sobre ellos. Eso es una acción abiertamente inconstitucional. Por todas luces es inconstitucional. Y peor, hasta podría ser persecutoria y convertir en mártires a quienes sean observados y perseguidos. El efecto opuesto podría venir. El efecto absolutamente opuesto. Y no tiene sentido. Sentido sí tiene que intervengan sobre la más importante de los gastos de pre-campaña, que sobre eso no se dice nada, que es sobre el gasto público en la campaña, previo a la campaña electoral. ¿O es que acaso nos hemos olvidado los ecuatorianos de 10 años en que se hizo un gasto público tan monstruoso, tanto con dinero lícito como dinero ilícito, para poder lograr y torcer todos los resultados electorales? Esa es la pre-campaña que hay que romper. Este estado de propaganda, ese es el que hay que romper. Hay que romper, ¿no es cierto?, con el gasto de representación y comunicación que puedan hacer los gobiernos subnacionales el año anterior a la campaña. Eso sí hay que romper.
pero sobre eso no se dice nada, se ocultan las cosas y se mantiene entretenida la opinión pública sobre que van a hacer un monitoreo sobre 10 millones de personas para ver si alguno de ellos es candidato y luego de eso se le cobra $2 por haber pegado un taxi su fotografía. Eso es tomarle el pelo a la población. En ese sentido, ¿qué tendría que hacerse? ¿O ustedes como minoría tienen alguna oportunidad de, no sé, tratar de nuevo esto, hacer una nueva resolución? ¿O esto ya está finiquitado y va porque va? Bueno, parece que va porque tomaron la decisión en la tarde del día viernes y el día sábado corriendo se hizo una conferencia de prensa, creo que en la Universidad Andina, no sé por qué se la hizo en la Universidad Andina el día sábado, una conferencia de prensa el día sábado para una decisión tomada el viernes. Evidentemente eso esconde otros temas, ¿no es verdad? Yo creo que esta premura, este intento tan artificioso de llegar a que... Y es tan artificioso que el día sábado, 12 horas después, se anunció que habría ya contratado una empresa, que recién podrá ejecutar sus acciones en enero. Pero sin embargo trataron de hacerlo el día sábado. Es evidente que lo que quieren es tratar de expandir el periodo de campaña hasta a partir de la contratación o de estos intentos de contratación de una empresa de monitoreo. Yo creo que no es adecuado. Es muy importante que los ecuatorianos veamos que tienen que tener un consejo electoral de sensatez, de mirar las cosas con realidad. Estamos jugando con el destino político de los ecuatorianos y no se puede manejar con tanta irresponsabilidad esto. Este tema de pre-campaña hay que hacerlo con sensatez y la sensatez radica en hay que estudiar y lo tenemos estudiado, muy bien estudiado, todo lo que es el gasto público, no la insensatez de contratar una empresa para que persiga a 10 millones de ecuatorianos. Listo. Bueno, esta semana es bastante importante porque en la Asamblea Nacional se darán a conocer todos los cambios que se va a hacer al Código de la Democracia. Y en ese sentido yo quería preguntarle, ¿cómo ha visto usted la apertura de los asambleístas para que se vote esto, pero también para que se vayan incluyendo cada una de las peticiones? Porque han sido, me parece que como 200 personas entre jurídicas y personas naturales que han puesto y han dicho estas cosas deberían cambiar. ¿Cómo está esa situación? A ver, esta es una situación bastante peculiar, porque no se trata de una iniciativa legislativa que siga un curso normal de debate primero, debate segundo y votación. No se trata de eso. Aquí lo que se ha tomado son unas viejas reformas que llevan dos o más años en pleno proceso de discusión y han llegado a la discusión de segunda. Y sobre ellas se ha tomado, se ha retomado, al cabo de 2 años de tenerlas dormidas, se ha retomado los criterios de legisladores y de organizaciones sociales y políticas para poder incluirlas, ¿no es cierto? Pero entonces el método ya no corresponde a un debate parecido al de iniciativa. Es la ponente, la legisladora ponente, que en este caso es la presidenta de la Comisión de Justicia, Jimena Peña, que recoge las observaciones que hay, observaciones contradictorias, difíciles, distintas, con intenciones buenas y malas intenciones. Las recoge y las tiene que transformar en un texto que debe alcanzar los consensos suficientes como para que en la votación, sin discusión sobre el texto, sin posibilidades de modificación del texto, puedan entrar en vigencia. Lo que conocemos, ¿no es cierto?, el enviado Jimena, lo que conocemos en el resto de legisladores. Por cierto, yo he conversado con 40 legisladores, no he podido conversar con el resto por razones obvias. Uno tiene que, ¿no es cierto?, dedicar un intercambio con un legislador 1 o 2 horas, entonces no he podido llegar a más de 40 para ir conversando sobre los diferentes cambios que deben hacerse. Lo que existe este rato entonces es una versión de lo que propone la legisladora Peña que debe ser de cambios. Sobre ello, tenía que enviarse ayer más o menos, era la no está hecho todavía, no, he conversado con Jimena hasta hace unos minutos y no existe todavía están en pleno proceso en esa versión. Sin embargo, no conozco qué es lo que tengan, por lo cual yo me voy a referir solamente a la versión que conocemos los legisladores y conocemos los miembros, o al menos yo como parte del Consejo Nacional Electoral, o sé que lo mismo en el caso de Guillermo Pita, probablemente conozcan lo mismo los otros miembros, no lo sé. En todo caso, lo que conocemos, hay varios reparos importantes. Yo tengo varios reparos importantes y los hago con el mayor sentido constructivo hacia el Parlamento, pero que evidentemente, por más sentido constructivo que tengan, no dejan de preocupar. La primera preocupación fuerte que tengo hace relación a que
soterradamente se estaría incluyendo abiertas inconstitucionalidades. La primera y más importante es la de tratar de introducir, ¿no es verdad?, una forma espúrea, yo creo que es espúrea, de introducir la reelección que ha ocasionado manifestaciones y muertos en muchos países, y que en Ecuador ocasionó la expresión por parte del pueblo en una consulta popular. Digo, la prohibición, que en Ecuador es radical y absoluta a partir de la segunda vez de una autoridad pública, aquí se está tratando de meterla por la tranquera. ¿Y cuál es la forma de meterla por la tranquera? Se interpreta a este criterio de reelección absoluta diciendo que de lo que se trata en la prohibición de reelección de la Constitución no es al cargo, sino la jurisdicción. Entonces, si yo soy diputado nacional, la prohibición es de que sea reelegido por tercera vez como diputado nacional, pero puedo ser diputado de la SUAY. Y puedo ser 2 veces diputado de la SUAY y después me paso a diputado de Chimborazo. Que eso ahorita no podría hacerlo. Jamás, jamás, porque la prohibición es absoluta, la reelección. Es al mandato cargo, popular del mandato pueblo. popular, al cargo y a la jurisdicción, están asociados. Entonces no puede por ahí hacerse el esguince y decir es que el cargo no es la jurisdicción y lo que la gente votó es para que no se reelijan por la misma jurisdicción, pero sí por el cargo. No, Tal vez que habría ahí una interpretación de la Corte Constitucional. Si es que llegase a aprobarse, yo creo que habría el veto presidencial primero. Primero, y claro. Después, obviamente, la Corte. Primero el veto presidencial. O no, pues están jugando con esto, el que los legisladores decidan no votar, por eso. Y por eso se caiga la reforma, por semejantes intrépidas pretensiones. ¿Que son puestas desde qué lado? No lo sé, está en el borrador que nos envió Jimena a todos, ¿no es cierto? No sé quiénes son y por qué ella recogió esto. Entiendo. Bueno, hay bastantes. Sí. Hay bastantes. Estamos hablando fuera de micrófonos y habíamos hablado algo acerca de las circunscripciones. Me parece que es un tema que va a quedar por fuera. Y después yo le había comentado algo del método de Hunt. Usted me decía, lo uno va conectado con lo otro, lo cual no se ha hecho ese análisis, al menos en este debate aquí con los medios de comunicación. ¿Cuál es la relación entre las circunscripciones electorales y el método de Hunt? La relación es esta. El tamaño, los métodos proporcionales son todos estos métodos, que en el mundo hay 180, 2 de los cuales son el Hunt y el otro método, ¿cierto? O Webster, como se llama, ¿no es cierto? Estos métodos proporcionales hacen o cumplen lo que la Constitución ecuatoriana dispone, que habrá un sistema proporcional. Aquí la primera diferencia que hay que hacer es de que entre método proporcional y método porcentual. No hay método porcentual posible en el mundo. Solamente el presidente Correa tenía en la cabeza un método porcentual. Porque si hay 10 millones de ecuatorianos y un grupo de ecuatorianos del 13.83 decía que quería este candidato, no hay cómo poner 13.83, fracción de 13.83 en los asambleístas, porque los asambleístas apenas son 135, habría que partirles en pedacitos. Esa es una tontera que el economista solía decir. Existen entonces métodos proporcionales. ¿Qué es un método proporcional? Es aquel que toma la raíz porcentual que tiene y transforma aproximadamente, no de modo exacto, aproximadamente en un número de legisladores sin mayor distorsión. Siempre habrá distorsión, pero sin mayor distorsión. ¿Y por qué hay muchos métodos? Habría solo uno, ¿no es cierto? Hay muchos métodos porque los sistemas políticos definen cómo quieren gobernarse, con mayorías y minorías o con más mayorías. El sistema D'Hondt, la fórmula D'Hondt, lo que quiere es apuntar a un sistema de gobierno basado en grandes mayorías. Entonces estimulan esta transformación el que vengan las grandes mayorías. Entonces transforma con un poquito de codicia, digamos, y hace más mayorías. El método Webster es menos codicioso y dice que quiero gobernar con mayorías pero más pequeñitas y dejar entrar una que otra minoría. Así hay muchas formas, hasta algunas que entran muchas minorías y solo minorías. Lo que ocurre es que para que un método pueda funcionar, tiene que elegirse en una circunscripción más de 6 legisladores o más de 6 autoridades. Menos de 6 ningún método en el mundo funciona.
todos son mayoritarios, porque matemáticamente no da. Entonces, para que haya un método proporcional, cualquiera que fuere, tiene que haber más de 6 autoridades que se eligen en esta circunscripción. Por eso es que el tema tiene que ver con la circunscripción. En Ecuador tenemos, ¿no es cierto?, 21 provincias que son pequeñas, y en ellas siempre el método no va a pesar tanto porque son estrictamente pequeñas y consiguientemente van a ser mayoritarias. Siempre entrarán las primeras mayorías. Pero la posibilidad de que haya un sistema proporcional es, como es en este rato efectivamente, y tenemos en la circunscripción de diputados nacionales. Por eso en la circunscripción de diputados nacionales, con el método Webster, este rato han entrado 2 minorías, la Izquierda Democrática y FE, ¿no es cierto? Y quedaron las mayorías, que si hubiera sido el método D'Hondt no hubieran entrado esas minorías. Simplemente la mayoría. Simplemente la mayoría. En cambio, ahí entraron 2 minorías. En ese caso cumplimos la Constitución en esa fracción, llaman así, de diputados nacionales. ¿Dónde más podemos cumplirla? En las provincias de Pichincha, de Guayas y de Manabí. Que tienen circunscripciones. Que tienen circunscripciones, pero si usted las unifica, ya tendría más de 6. Pichincha tendría, no sé si 22, creo, 21, creo Guayas tiene 20, 21 y creo que Manabí tiene 18, 17, no me acuerdo cuántas las cantidades, ¿no es cierto? Entonces ahí podría funcionar cualquiera de estas, la misma fórmula D'Hondt, la fórmula Webster o cualquier otra fórmula. ¿Por qué funciona esto así? Le pongo el ejemplo matemático y espero ser lo más comprensivo para la opinión pública. Cuando uno tiene, por ejemplo, el 100% de la población de Guayas, ¿no es cierto?, y usted divide el 100% de la población de Guayas para los 20 diputados que se van a elegir, usted lo que tiene es que con cada 5 porciones de 5% tendría aproximadamente un diputado. La fórmula va a distorsionar un poquito, pero aproximadamente con 5%. Pero si usted tiene 3 circunscripciones, cada una de 7 divide 100 para 7 en cada circunscripción, lo que va a tener es que para poder tener un diputado tiene que tener entre el 15 y el 20% para poder entrar. Entonces en ese rato ya es mayoría. Claro. Y el pequeñito ya no entró nunca. Ahí está esa relación entre la circunscripción y el método de D'Hondt. Por eso usted me dice, hay que hacer, si no hacen circunscripciones pero cambiamos de método, sí es importante, pero es muy poco importante, porque es a la larga que esto nos va a funcionar, muy a la larga cuando cambiemos las circunscripciones. Ahora habría que haber podido cambiar las circunscripciones, pero yo no me juego la cabeza por eso en este rato, porque creo que hay tareas previas. Y hay una tarea previa que es la de unificación del voto en torno a los partidos. Este rato el Ecuador vive una crisis de organizaciones políticas descomunal y en parte fue incentivada por este fraccionamiento del voto entre el voto entre listas y el voto por listas. 25% de ecuatorianos votamos entre listas y 25% votamos por listas. ¿Qué es lo que pasa? El 25% que vota entre listas es como que tomara su voto y lo botara a la basura. Ese voto a la basura significa que no va a entrar usted a tener incidencia en la votación y además usted se vuelve un votante incompleto. Entonces hay que volver a dejar de tener esta idílica supuesta fraccionamiento del voto y tener un solo voto en un partido. Ese debería ser un cambio que debería estar en el código. Y está en el código y entiendo que todos los partidos políticos han aceptado este cambio. Es decir, hay la voluntad política para que esto vuelva a una normalidad, digámoslo así. Está esto, y yo creo que es uno de los avances importantes que puede lograrse. No siempre se puede lograr en una reforma todo lo ideal, pero este es un avance que yo creo que se puede lograr. Hasta donde yo vi, está. Espero que no haya habido cambios. ¿Cuál es otro cambio así interesante en este Código de la Democracia? Yo quisiera decirle lo que no debe haber como cambios. Bueno, porque ahí hay temas que a mí me parecen básicos que no deben haber. Por ejemplo, se habla de los debates obligatorios que propusimos. Pero propusimos debates obligatorios en donde el CNE tiene la única función de generar condiciones metodológicas igualitarias a que los debatientes puedan entrar en igualdad de condiciones. Es el principio mínimo de la información, el que hay confrontación e igualdad de condiciones. Pero aquí se les ha ocurrido una idea genial de que la presidenta del CNE presida los debates, dirija los debates del CNE. Eso es desproporcionado, fuera de lugar, inadecuado, por decirlo suavemente. No debe pasar. Le he dicho a los amigos del Parlamento que no tiene sentido aquello, carece de sentido, carece de realidad. Se ha planteado que el CNE debe dirigir la democracia indígena, debe tener un carácter de promotor de la democracia. Es inadecuado. Los derechos colectivos de los indígenas tienen una jurisdicción y tienen una naturaleza con grado de autonomía. No tenemos para qué meternos. De una asamblea que se organiza en ese momento, donde se levanta la mano y
Se votó. Y no tengo por qué ponerles urnas y decirles que sea cada 3 meses, ni tengo por qué obligarles que las mujeres... No, nada de eso tiene que funcionar. Las cosas tienen que funcionar con naturalidad, con inteligencia, sin atropellar lo que está pasando en cada uno de los niveles. Se les ha ocurrido otra barbaridad, que es la de... La Constitución nuestra es muy importante cuando dice las consultas populares locales tendrán como ámbito la jurisdicción local. Correcto. Pero se les ocurrió ahora tratar de cooptarlo todo y cambiarlo y ponerse a jurisdicción local en el ámbito de las competencias del gobierno local. ¿Qué es lo que quieren? Evitar que hayan consultas locales que tengan que ver con temas ambientales, porque los temas ambientales no tienen que ver, son nacionales por las vertientes de agua, por ejemplo en el caso de la SUAY y Cuenca. Y con eso se podría intervenir la cuestión de las consultas populares mineras, por ejemplo. Pero debatamos eso donde hay que debatir. O del agua, por ejemplo. O del agua, es justamente del agua de Cuenca. Justamente el agua del Cuenca y las vertientes. No se puede atropellar las decisiones de una comunidad local de modo con contrabandos. Esto es un contrabando. Esto hay que debatirlo bien en las instancias que correspondan. Hay que debatirlo con sensatez en todos los actores comprometidos, pero no contrabandear normas. Contrabando de normas, sobre todo electorales, daña todo el proceso de expresión de la voluntad de los ecuatorianos. Creo que había alguna cuestión sobre cambiar las funciones dentro del pleno del CNE. Pues sí, hay una brillante, se les ha ocurrido una brillante idea que es la de que copiar de las atribuciones que tiene el presidente de la República, que es un hombre que surge de la voluntad popular y que tiene conscientemente capacidad de promulgar normas, y poner la misma capacidad de promulgar normas en el Consejo Nacional Electoral. Porque es mandatario, obviamente. Pero no están equivocados. El Consejo Nacional Electoral no surge de la votación popular. No puede promulgarse la norma de un cuerpo colegiado. Imagínese que hubiese un presidente del Congreso que quiera promulgar las normas del Congreso. Es una barbaridad. Es decir, que pudiera él vetar lo que le dice el Pleno. A veces la gente cree que puede hacer barbaridades con el poder. No es esto, no se trata de esto, no se debe hacer esto. Yo, por ejemplo, toda mi literatura que he escrito al respecto está absolutamente clara mi posición de género, pero no creo que sea prudente que obligarles a los partidos a que el binomio presidencial tenga una consideración de género. Binomio presidencial no, porque ese rato están distorsionando toda la vida y la vigencia partidaria. No se puede. Sobre las normas que propuso mi consejería con la consejería del ingeniero Pita sobre financiamiento electoral. Son 3 muy precisas cosas que han borrado con sabor a castración. La una es cuando se planteó de que o se supriman las donaciones en especies o en su defecto se mantengan las donaciones en especies pero se moneticen para que se pueda saber quién da esa donación, cuánto es el monto. A ver si lo entiendo. Por ejemplo, dice, un donante dio 3 camisetas. Un camión de camisetas. Un camión de camisetas. ¿Cuánto cuesta ese camión de camisetas? No solo $10,000, digamos. Si me pone usted un camión de camisetas, a mí no me importa nada porque no me dice nada. Pero si usted pone $10,000 y fue Jorge Imbaquingo el que lo... No, yo no. Usted no es cierto, y yo voy a comprobar si Jorge Imbaquingo pudo pagar esas camisetas, si es que no tiene relación con un narcotráfico. Entonces sería importante que se mantenga la bancarización. La monetización. Monetización. La palabrita. O sea, que se monetice y se declare. Ya. Segunda cosa que con sabor a castración han hecho. Han cortado, pues se pone la bancarización, que significa que la posibilidad de que haya, ¿no es cierto?, una modalidad de control y de conocimiento público, todos podamos saber simultáneamente qué ocurre con donaciones, con gastos y con ingresos. Y la bancarización finalmente lo que nos hace, ¿no es cierto?, tiene que hacerse dentro del periodo de campaña. Ajá. Y la posición era que tiene que hacerse cada 15 días. 15 días, 30 días, 45. Informes 15 días. Cada 15 días. Porque al final de la campaña no me donen plata sabiendo que yo he ganado. Porque me va a obligar a llevarse la política pública, los contratos y la embajada, ¿no es cierto? Entonces no, y los puestos. Entonces no, tiene que ser dentro de la campaña. Es un principio básico de todos los sistemas más competitivos de cualquier tipo, los Estados Unidos, como todos. Entonces han hecho la brillantez de decir habrá bancarización, pero abren el periodo de reporte para después.
Entonces me da lo mismo. Después de la campaña. Después de la campaña. Entonces me da lo mismo. Bueno, ya para terminar esta interesante conversación, voy a preguntarle, ¿qué se debe hacer de aquí en adelante? ¿Está la votación pendiente en la Asamblea? ¿Y qué deben hacer los ciudadanos si ven si es que este código no tiene las suficientes consideraciones que está teniendo el pueblo ecuatoriano para que se cambie y tengamos un remozado y mejor código de la democracia? Bueno, lo primero que hay que hacer acá es, ¿no es cierto?, hay una votación que tiene que haber en el Congreso, en la Asamblea, donde los legisladores yo creo que son conscientes de que al menos hay 5 bloques en la reforma. Hay un bloque que tiene que ver con el financiamiento, hay un bloque que tiene que ver con la votación en el exterior, un bloque que tiene que ver con la igualdad de género, ¿no es cierto?, hay un bloque misceláneo, llamémosle en general, ¿no es cierto?, y pueden votar por bloques. Así dice la ley. Y si no votan por bloques, seguramente van a tener problemas. Si no se hacen sensatas propuestas de bloques, el bloque tendrá entero problemas, ¿no es cierto? Y ya verán, y los legisladores decidirán hasta dónde van a llegar. Yo creo que esto es razonable. O sea, los legisladores tienen que razonar, si no es artículo por artículo, bloque por bloque. O algunos artículos de un bloque tendrán que estar ahí presentes, porque realmente si no habría problemas. Luego de eso tenemos, ¿cierto?, la consideración muy importante de que el Ejecutivo tiene una capacidad de veto y el veto pues puede ejercerse una posibilidad colegislativa. Y luego estuvo la misma Corte Constitucional. Si hay tan flagrantes inconstitucionalidades aprobadas por el Legislativo, será la misma Corte Constitucional quien podrá terminar con aquello. Y yo creo que finalmente siempre existe la posibilidad sensata o la apelación a la sensatez de todos. Claro que sí, ese es el camino. Finalmente la Corte Constitucional sería esa. Y los ecuatorianos, yo creo que pese a que en el Consejo Electoral no se nos deja debatir, sí sabremos debatir los ecuatorianos fuera del Consejo Nacional Electoral. Bien, este ha sido el diálogo que hemos mantenido con Luis Verde Soto. Él es consejero del CNE y hemos hablado de las reformas al Código de la Democracia. Le agradecemos por venir acá. A ti, Jorge, como siempre, tan grato conversar. Bueno, muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos de Diario El Comercio, tengan un resto de día espectacular.